Algunos cristianos evangélicos de mi comunidad, considerándome a mí todavía cristiano evangélico, me han preguntado ¿por qué lees literatura católica apologética habiendo tan buena literatura dentro de la iglesia evangélica? Bien, yo les he dicho, hay algunas razones. Una de ellas es que el cristianismo se acuñó 100% en Roma. Al menos el cristianismo mayoritario, el que se impuso sobre los otros cristianismos que desde el primer siglo crecieron juntamente con este, pero que se quedaron en el camino. Ahora, toda confesión religiosa que se dice ser cristiana posee un Nuevo Testamento, por lo tanto, se está haciendo una reinterpretación de la obra y de la figura de Jesús, pero desde el punto de vista católico. Los padres de la iglesia, tanto latinos como griegos, fueron quienes determinaron los criterios para poder definir qué libros iban a considerarse dentro del canon y qué libros no. Cuáles iban a ser los que conocemos ahora como sagrados y los que no iban a pasar esa prueba. Y no solamente eso, sino también algunas de las principales doctrinas de la cristiandad fueron definidas por los padres de la Iglesia Católica. Entonces, pues si vamos a recurrir a las fuentes, yo considero que debemos ir a las fuentes originales, a las más fieles. Ahora, otra cosa, durante algunos años leí literatura evangélica, algunos libros de teología. Lo que voy a decir no sucede en todos, hay sus excepciones, pero la mayoría que yo leí, que me consta, se hace una descripción, pero no se hace de una forma muy analítica, es demasiado subjetiva y se dan por hecho muchas cosas sin cuestionarse, y eso aparentemente es bueno. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se quiere hablar de la infancia maravillosa y la concepción milagrosa de Jesús, se recurre a pasajes como los primeros capítulos de Mateo y Lucas. Cuando se quiere hablar o se quiere evidenciar la resurrección de Cristo, pues se recurre a pasajes como Marcos 16, del 9 al 20, o si se quiere hablar de la inclusión de Cristo o de la persona de Jesús dentro de la Santísima Trinidad, pues se recurre a pasajes como 1 Juan 5, 7. Y bueno, se da por hecho y el lector pues se queda fascinado y dice, bueno, pues estoy creciendo en la fe porque estas cosas son así, pues no se cuestionan, se aceptan por fe, ¿verdad? En el caso de la apologética católica es diferente. Por ejemplo, si se va a hablar de las epístolas pastorales, te hacen una advertencia y te dicen, ojo, nada más que por tradición, estas epístolas se le atribuyen a Pablo, pero no sabemos quién las escribió. Se cree que fueron en esta o en esta otra fecha. Si se va a hablar, por ejemplo, de los capítulos 1 y 2 de Mateo y 1 y 2 de Lucas, te dicen, atención, esto es creación literaria, no se vea desde un punto de vista histórico. Algunas cosas se tomaron de los egipcios, de otros pueblos, para resaltar la figura de Jesús, que era necesario así en ese momento, dentro de su contexto histórico. Si se va a hablar sobre la Santísima Trinidad y se va a recurrir a 1 Juan 5, 7, también se te hace una advertencia y te dicen, nada más que hay que tomar en cuenta que este pasaje no estaba incluido en los manuscritos más antiguos y solamente iba a ser como un pie de nota, pero se incluyó, no sabemos en qué tiempo ni quién lo hizo dentro de lo que es el contexto de esta escritura. Ahora, yo no soy católico, pero pienso que estas personas asumen su responsabilidad ética, moral y espiritual, porque no se vale sentarse en la silla de la ignorancia y engañar a la gente y hacerla que crea cosas pues que en realidad pues no son ciertas, no se vale, ¿verdad? Y uno al saber esto dice, bueno, pues vamos a considerarlo, y se siente uno más tranquilo que le hablen con la verdad.